Gracias por orar por mí. Lo necesito. Sí. Buenos días o tardes ya, son tardes. Es un gusto, un placer, una bendición estar aquí con ustedes otra vez con Familia Jardín. Gracias por la invitación también al pastor, por permitirnos compartir un poco de lo que pues Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, y espero que sea de bendición, ¿sí? Quiero que sea de bendición para ustedes como individuos, como familia, como iglesia, como comunidad. Y están viendo el libro de Efesios, ¿verdad? Y es un libro que en personal a mí me encanta. Fue el primer libro que yo leí cuando yo recién me convertí, por cierto, completito así, en un día me lo aventé. Es una bendición ese libro. Toda la palabra de Dios es una bendición. Personalmente me encanta mucho este libro, el libro de la carta a los Efesios, y espero que esté siendo de mucha bendición y de ayuda para tu vida también, ¿sí? Han estado viendo desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y hoy toca cerrar, creo, hoy se cierra, ¿verdad? El capítulo 6 de la carta de los Efesios, escrita por Pablo. ¿Desde dónde le escribió Pablo esta carta? Desde la cárcel. Interesante, ¿no? Pero eso no quito que fuera una enorme bendición, al contrario, fue una gran bendición. Y en esta última parte de la carta nos muestra, bueno, antes de llegar a este punto, pues Dios nos habla de la obra que Jesús hizo, de la obra de Jesús para la iglesia, de las bendiciones espirituales para nosotros como creyentes. Nos dejó instrucciones también de cómo manejar cierto tipo de relaciones en ciertas áreas. Es una enorme bendición, ¿sí? Y llegamos al capítulo 6, a la famosa parte de la armadura de Dios, ¿verdad? Y en lo personal, a veces esto está un poco como que no se ve, ¿sí? Es algo como que muy en el aire a veces pareciera para algunas personas, ¿no? Porque habla de cosas espirituales que no vemos, pero que son una realidad, ¿sí? Y a veces hay tendencias de llevarlo a un extremo, ¿no? A espiritualizar todo, ¿sí? Y al otro extremo de, no, eso no existe, ¿sí? Vamos a procurar ser lo más balanceados posibles el día de hoy, ¿sí? Entonces, hay una realidad espiritual, ¿sí? No todo lo que nos pasa en la vida necesariamente es espiritual, o es el enemigo o es el diablo, ¿sí? Pero sí hay una realidad que influencia en nuestras vidas cotidianas, en este mundo o universo material en el que vivimos, que es influenciado por lo espiritual, ¿sí? Entonces, como con esto en base, me gustaría empezar así de lleno en el tema, por así decirlo. ¿A cuántos de ustedes, bueno, todo el mundo sabemos que a Jesús le gustaba enseñar a través de parábolas, o parábolas metáfora, que la metáfora es como un resumen de la parábola, sí, ¿verdad? Y a veces al apóstol Pablo también usaba ese tipo de enseñanzas, tipo parábola metáfora, ¿sí? Para ilustrarnos alguna enseñanza de parte de Dios. Y en este caso, cuando llegamos a Efesios 6, del 10 al 20 específicamente, es como un tipo de parábola metáfora, por así decirlo, ¿sí? Porque nos empieza a hablar de una armadura, y habla de la armadura de Dios. Y como Pablo estaba en la cárcel, ¿bajo qué gobierno, bajo qué imperio? El imperio romano, ¿sí? En ese tiempo, en ese contexto es como vamos a ver un poco esto. Entonces, él escribió sobre la armadura de Dios tomando en cuenta la armadura de un soldado romano, ¿sí? De ahí vamos a partir, ¿ok? Ahora, ¿a cuántos de aquí, honestamente, les agrada la idea de una guerra? Creo que a nadie, ¿verdad? ¿A cuántos de aquí les agrada la idea de que me tengo que enlistar voluntaria o involuntariamente en un ejército? Ay, creo que no, ¿verdad? Sí, no es fácil, no es fácil la vida de un militar o de un soldado, pero como les decía ahorita, hay una realidad de que nosotros como hijos de Dios,
como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, enfrentamos en nuestro diario caminar, ¿sí? Y además de todas estas enseñanzas y bendiciones que Pablo nos dio, o Dios a través de Pablo en la carta a los Efesios, nos habla de esta armadura, ¿sí? Y vamos a empezar con el versículo 10, por favor. Dice, por lo demás, por todo lo demás que ya les enseñé, ¿sí? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, primero que nada, hermanos, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. O sea, cobra fuerza, cobra ánimo, ¿sí? Aumenta tu fuerza, no necesariamente física, interior, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu ser, de parte del Señor. Ok. Muchas veces nosotros nos fortalecemos en nuestras habilidades, en nuestras capacidades o en nuestras propias fuerzas naturales o en nuestros talentos o en mil y un distintas formas de cada quien, ¿sí? Pero aquí es lo que nos está alentando y dirigiendo Dios a través de Pablo, es que la fuerza la tomemos del Señor, ¿ok? Hay un versículo en 2 Corintios 10, no lo vamos a poner, simplemente lo van, no te preocupes, ¿sí? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derrumbando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, ¿ok? Esa fuerza, esas armas, como la armadura de Dios, no viene de algo natural de nosotros, o no depende de algo natural de nosotros o de nuestras capacidades físicas, mentales, intelectuales, emocionales, ¿sí? Vienen de Dios completamente, ¿sí? A eso se refiere. En este punto que iniciamos del versículo 10, primero que nada, la fortaleza viene del Señor y nuestras armas no son del tipo militar, físicos, como en una guerra física, por así decirlo. Lo está tomando como una metáfora, Pablo, simplemente, ¿ok? Entonces cobra fuerza, cobra ánimo, cobra esperanza en el Señor, primero que nada. Ok. Luego, si vamos al versículo 11, ¿sí? Nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí ya se empieza a poner interesante la cosa, la situación. ¿Ok? Primero que nada, dice vestíos. Esto implica un verbo en acción de parte mía. ¿Sí? La fuerza la tomamos del Señor, pero aquí ya empezamos a interactuar con el Señor o colaborar con el Señor. Yo me visto. ¿Sí? Yo camino, yo colaboro con Dios, entonces yo me pongo esta armadura que está hablando Pablo, que ahorita vamos a ir paso a paso o verso a verso, intentar de escudriñar o de ver de qué se está tratando esto. ¿Ok? Entonces primero yo me visto. Yo me la pongo. ¿Para qué? Dice, para que podáis estar firmes, ¿sí? Y curiosamente esta firmeza que menciona en este pasaje y en todo el pasaje el capítulo 6, habla de una firmeza no nada más de, como el soldado, firmes ya. Está hablando de un permanecer, y ahorita Cintia está leyendo ese pasaje de la vid verdadera. Permanece en el Señor. A eso se refiere, para que podamos estar firmes, para que podamos permanecer en Él. ¿Sí? ¿Por qué tengo que permanecer en Él? Dice, contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Entonces, ok, acechanzas. Quiero empezar por esta parte de la palabra acechanzas. Para los que me conocen, a mí me encantan los orígenes de las cosas, me encanta el significado de cada cosa, me gusta sacar y escudriñar y desmenuzar cada parte, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de eso, no tenemos tanto tiempo para eso, pero bueno. Dice para estar firmes ante o contra, ¿sí? Las acechanzas. Esta palabra se refiere a artes astutas, ¿sí? Se refiere a engaño, se refiere a astucia y se refiere a artimaña o a trucos, ¿sí? Palabra como tricky o truco, ¿sí? Esto es algo como truculento, ¿ok? Entonces, ¿contra qué tengo que estar
firme contra todas esas cosas. ¿De parte de quién? Aquí menciona el autor de esto, del diablo. Ahora, no sé tú, pero desde nuestra niñez, algunas personas nos han dicho un montón de conceptos de esta persona, del diablo, y no sé qué conceptos tengas tú o has escuchado tú del diablo, ¿sí? Pero el significado viene del griego y en esencia es calumniador, ¿sí? Es alguien que calumnia, es alguien que es un falso acusador, ¿sí? Es un difamador, ¿ok? En general. Es alguien propenso a calumniar y acusarte falsamente. Contra eso tienes que estar firme. Contra eso tenemos que permanecer en contra, ¿ok? Y metafóricamente hablando, puede aplicar a una persona, a un ser humano que se opone a la causa de Dios, ¿sí? O puede decirse que toma como que el papel del diablo o del enemigo, o el que se opone a la causa de Dios, ¿sí? Yo sé que hay muchos conceptos en el mundo acerca de este personaje. No es alguien con cuernos, con un, no sé, con cola o de rojo. No es como una pinta de lotería, ¿no? Así que no es ese concepto, no. Es alguien muy astuto, es alguien muy inteligente, con todas estas características, ¿ok? De eso tenemos que estar nosotros firmes. Contra ese tipo de características de esta persona tenemos que estar nosotros atentos, ¿ok? Ahora vamos al 12, por favor, el versículo 12. Con esto en contexto, nos dice después, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es todo esto? No sé si tú te has preguntado esto. Yo honestamente me lo he preguntado desde siempre, desde que conocí al Señor, y cada vez vuelvo y como que Dios te permite un poquito más, poco a poquito, se refiere a esto, también esto, porque todo esto que nos está diciendo Pablo es como, pues ¿de qué se trata todo esto? ¿Contra quién estoy enfrentándome, no? ¿Sí? Primero que nada, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, personas, ¿ok? Ahora, aquí pues decir, no, es que tú no conoces a mi esposo, no, es que tú no conoces a mi esposa, no, es que tú no conoces a mi jefe, no, pues así, vete a la hora del tráfico más pesado y verás si mi lucha no es contra carne y sangre. O sea, yo sé que hay situaciones pesadas y difíciles, ¿sí? Pero no únicamente se están refiriendo a esto, ¿ok? La lucha, que esta palabra lucha viene del griego también, y es una contienda entre dos, ¿sí?, rivales, donde los dos luchan por vencerse uno a otro, y donde esto culmina cuando uno pone sus brazos en el cuello del otro dominándolo. Es algo intenso, ¿sí? Eso es algo físico, ¿ok? Dice que nuestra lucha, este tipo de lucha no es contra personas, ¿sí? Esto se empezó a usar en términos entre los creyentes, haciendo referencia a que los cristianos o los creyentes luchaban con los poderes del mal o se oponían a los poderes del mal, de todas estas principados, potestades, gobernantes. Se tomó así, de esa palabra. Y es real, es verdad. La lucha es intensa, la lucha es real. No vamos a llevarlo todo a que la culpa es de las huestes del diablo, pero tampoco podemos decir, y no vamos a negar, que esta es una realidad y es una lucha intensa. Me guste o no me guste, estamos en esto. Es una realidad y la tenemos que luchar, pero Dios nos muestra cómo es que esto ya se venció, ¿sí? Esto ya se venció. Entonces, así es que no es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tu jefe, no es contra tu vecino, no es contra el que se te mete
en el tráfico que yo levanto la mano, yo suelo responder muy fácilmente a eso. Mi esposa sabe. ¿Sí? Entonces, ok. No es contra ellos. No es este tipo de lucha. Es contra principados, primero que nada. ¿Qué es un principado? ¿Te has preguntado qué es un principado cuando has leído este pasaje? ¿A qué se refiere Pablo? ¿A qué se está refiriendo Dios? ¿Qué es un principado? Pues la palabra original es origen, principio, ¿sí? O la persona que comienza algo, o el líder por lo que algo comienza, ¿sí? Es el ser que originó algo. Ahora, hay diferentes tipos de principados o de líderes que gobiernan diferentes territorios. No es lo mismo un principado aquí en Chihuahua que en Veracruz. ¿Verdad que no? Hay diferencias. Sabemos cosas que rigen diferente aquí en este estado y cosas que rigen en el estado de Veracruz. No es lo mismo un principado, estamos hablando de un líder espiritual, por así decirlo, ¿sí? No es lo mismo un principado en México que en Asia o en Medio Oriente, ¿sí? El tipo de lucha, el tipo de ataque, por así, o que rige o que gobierna, es algo diferente. Aunque son principados de maldad, es diferente la lucha. No es lo mismo un principado en California que en Texas, ¿verdad que no? Es muy diferente. Es muy diferente un principado en Estados Unidos y un principado en México. Y así podemos ir. Eso es un principado, ¿sí? Y toma lugar porque desde la caída el ser humano le dio la autoridad a ese principado y nosotros lo constatamos volviendo a pecar en contra de Dios. Entonces toma lugar de que yo puedo dirigir, el líder de este principado, ¿sí? Puedo dirigir porque yo tengo el derecho, ¿sí? Poderes y gobernantes es aquellos que tienen la capacidad y el privilegio de usar la fuerza, el dominio, influencia, autoridad o jurisdicción sobre un territorio, ¿sí? Y en este caso va unado con un principado. Todo esto es espiritual. No lo vemos con nuestros propios ojos, ¿sí? Y dice, principados contra, potestades contra gobernantes son poderes y gobernantes. Aquí dice de las tinieblas de este siglo, de la oscuridad. Y la palabra para tinieblas o oscuridad es simplemente aquello que se encuentra aparte de las cosas divinas, ¿sí? Algo que es impío, algo que es inmoral, algo que es obscuro en general. A eso se refiere. Y nos dice también que tenemos lucha contra, aquí nos menciona huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Pues simplemente son espíritus de maldad. Huestes espirituales son espíritus de maldad, simplemente, ¿sí? Es algo no carnal, es algo que no podemos palpar con nuestras propias manos, es algo que se conoce en el griego como algo etéreo, que viene de la palabra éter, que es vapor, que no puedes palpar, algo intangible, ¿sí? Entonces podemos decir que tenemos lucha contra espíritus de depravación, iniquidad, maldad, malicia, con malos propósitos y deseos contrarios completamente a los atributos y al carácter de Dios. Esa es nuestra lucha contra este tipo de seres, contra este tipo de cosas, ¿sí? Con esto no estoy intentando meter ni temor, no. Hay una realidad, ¿sí? Hay una realidad. Y tanto el enemigo de Dios como el enemigo de nuestras almas, como el diablo, como estas huestes, espíritus de maldad o principados o potestades, créeme, no van a tener compasión de nosotros. En ellos no existe la misericordia, en ellos no existe la compasión, en ellos no existe el amor, en ellos no existe, vamos a poner en un combate de UFC, hay un árbitro, cuando ya está el tipo en el piso, ya no puede defenderse, llega el árbitro y para la pelea. Con ellos no hay tregua, ¿sí? De esa manera tenemos que identificar contra qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Gracias a Dios que no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas,
o en nuestras propias habilidades, o en nuestras propias capacidades, o en nuestra propia humanidad, porque sería imposible. Es imposible ganar esto, ¿sí? Una vez identificado, ¿ok? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Sí? Ahora, ¿cómo le hago para enfrentar esto, no? Todo esto, mis hermanos, todo esto es a través de Jesús. Obvio lo sabemos, pero ya identificado contra qué nos enfrentamos, todo esto es en Cristo Jesús, a través de Jesús. Y vamos a ver a través de la armadura de Dios cómo en todo está impregnado la esencia de Jesús. En todo, en todo. Y vamos a pasar al 13, por favor. Dice, por lo tanto, por todo esto que estamos viendo a qué nos enfrentamos, por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez esta palabra firmes, ¿sí? Por lo tanto, ¿quién la toma? Cada quien la tomamos nosotros, ¿no? Tomad la armadura de Dios, que es simplemente una metáfora, como les digo, de una armadura de un soldado romano, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuántos sabemos que los tiempos en los que vivimos son malos? Es verdad, está pesado, perdonen la palabra, está canijo. ¿Sí? La maldad está pesada y la vemos como que incrementa día con día. ¿Sí? A eso nos enfrentamos. Entonces, ponte la armadura, vístete de esa armadura, por favor. La armadura protege y ahorita vamos a ver a qué se refiere cada parte de ella, ¿sí? Firmes, es esa palabra otra vez de la que estaba también leyendo ahorita Cintia. Permanece en Jesús. La única manera en que puedes vestirte de la armadura es permanece en Jesús, permanece en la vid verdadera. ¿Sí? Aunque los embates sean fuertes, duros y no veas por dónde te llega, permanece. Aunque la enfermedad venga y te desanime y te quiera deprimir y te quiera arrastrar por el piso y zarandearte y revolcarte, permanece en Jesús. Aunque tu situación sea la más difícil y complicada que tú pienses, porque hay otras situaciones siempre más complicadas que la de uno, ¿sí? Permanece en Jesús. ¿Ok? Amén. ¿Sí? Dice, vamos ahora al 14, por favor. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? ¿Qué se refiere? Dice, bueno, estad pues firmes una vez más. Permanece. Por aquí la palabra, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Yo por ahí en la realidad de la Reina Valera al principio decía, no, pues me ciño. No, pues ciño mis lomos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ceñirme mis lomos? Bueno, ceñido la palabra es como, ¿has volado? ¿Te has subido a un avión? Cuando el mensaje es, abróchate tus cinturones porque vamos a despegar. A esa palabra se refiere. Es el cinturón, como abróchate tu cinturón. ¿Sí? Estamos hablando de una armadura de un soldado romano. Entonces, es la base. Si un soldado romano no se ajustaba a su cinturón, el núcleo o la parte central de su armadura se iba a caer. Y en el combate no iba a tener ni la coraza bien puesta y sus, no sé, probablemente sus partes, sí, espalda no se le iba a caer. Iba a estar más preocupado por subírselas. ¿Sí? A eso se refiere. Cíñete es sujétate a la verdad. Sujétate a la verdad. Prepárate en el conocimiento de la verdad. ¿Sí? Métete a la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo que era la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sujétate a Jesús. Sujétate a Jesús. ¿Ok?
mis hermanos, la verdad puede protegerte a ti, puede proteger a tu familia, puede proteger a tus hijos, puede proteger y guardar a tus seres queridos. Esto va contrario a lo que es completamente el enemigo de nuestras almas. Es mentira. Si todo lo que él quiere traer es mentira, es contrario a la verdad. Es opuesto completamente. Tenemos que prepararnos en el conocimiento de la verdad para identificar más rápidamente la mentira. ¿Ok? A eso se refiere. Me enseño los lomos, pues no entendía. O sea, ¿qué se refiere? ¿Sí? Prepárate en el conocimiento de la verdad. ¿Ok? Y la verdad se sostiene por sí sola. ¿Sí? Estamos viviendo en tiempos donde la verdad está muy diluida. O la verdad es bien relativa. ¿Sí? Y no se le da el peso o se menosprecia la verdad. Contra eso estamos luchando, mis hermanos. ¿Ok? Muy bien. Vístete, ponte la coraza de justicia. Ok, la coraza para el soldado romano lo protegía de partes vitales de su cuerpo, como era el corazón y los pulmones. ¿Ok? Entonces, cuando tú te vistes, cuando tú permaneces en Cristo, cuando tú te sujetas tu cinturón y te aferras a la verdad y te pones la coraza de justicia, que esta justicia no es una justicia humana o propia. No sé si se acuerdan, en alguna ocasión compartí aquí, creo, a qué se refiere con esta palabra justicia. Desafortunadamente no la tenemos en nuestro vocabulario en español, pero es algo que Dios, como en términos legales, Dios te imputa la rectitud delante de Dios para que puedas pararte delante de Él y sepas que ya no tiene nada Dios contra ti. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Sí? Ponte esa protección. ¿Sí? Y es una justicia práctica también. Al tú recibir ya esa justicia de Dios, imputada, impartida por Dios, tú puedes empezar a practicar justicia. ¿Sí? Que también la justicia en estos tiempos está muy devalorada, está muy decaída. Vemos injusticias por todos lados, vemos corrupción por todos lados, vemos un montón de este atributo y característica de Dios en contra por todos lados. ¿Ok? Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús y hemos sido hechos justicia de Dios en Él. A eso se refiere. La justicia viene por lo que Jesús ya pagó. ¿Ok? Ahora, si vamos al 15. Ok, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Ok, es muy complicado ir a la guerra sin un calzado, sin unas botas, sin unos tenis, sin unos zapatos, o no sé, en ese entonces los soldados romanos pues no usaban las botas tan con la tecnología que se usan ahora, ¿no? Pero a fin de cuentas, si no tenían calzado, ir a la guerra, estaban tus pies descubiertos, ¿sí? Y corrías peligro de que se infectaran tus pies o de que te atravesaran tus pies y ya no pudieras, ¿qué? Seguir caminando, seguir avanzando. A eso se refiere también, ¿sí? Entonces, no te quedes descalzo. ¿A qué se refiere también? Comparte la buena nueva. Sé parte de la gran comisión. Sé parte de llevar la buena nueva de la paz, ¿sí? Y de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios a otros. Y aquí pueden venir los mil y un cosas de que a tu mente, no, es que yo no soy digno, no, es que yo no puedo, no, es que eso es para otras personas que comparten el evangelio. No. Cualquiera persona que ha sido lavada con la sangre de Jesús es parte de esto. Por lo tanto, es necesario e indispensable que cualquiera dé el paso de obediencia de llevar las buenas nuevas a otros y hasta los confines de la tierra, a donde sea. Puedes empezar en tus vecinos, puedes empezar en tu trabajo, pero es vital que llevemos las buenas nuevas. ¿Sí? Curiosamente se me dice, ¿por qué lo incluye como armadura?
dice que son las buenas nuevas de la paz, ¿sí? Anunciando la reconciliación con otros, anunciándole a otros que también Jesús murió por ellos. Y eso protege también tu vida, protege tu corazón y te da paz a ti también a la vez. Si no te sientes preparado, busca en la Escritura, busca ayuda, pégatele a otros que ya han hecho eso y puedes empezar a caminar junto con eso. No descuidemos esa parte. Ok, al 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí la palabra tomad, pues más bien como levanta el escudo. O sea, no lo dejes abajo. Todo soldado romano sabía que para pelear, pues tenía que escudo al frente, espada atrás, ¿sí? Y avanzas. Y tu escudo no lo dejes caer, porque si lo dejas caer, ¿qué te va a entrar? ¿Qué dice ahí? Un dardo venenoso de fuego, ¿sí? ¿Ok? La fe. Se ha hablado de la fe aquí, ¿sí? Levanta el escudo. La fe es la substancia misma de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. También es un fruto del Espíritu Santo. Y además te va a proteger de toda la mentira también del maligno, ¿sí? Por la fe, no por tus obras. A veces pensarías que pues me siento indigno de esto, es que no soy digno de esto. Ninguno somos dignos. Todo esto es a través de la fe en Jesús. Levanta ese escudo, ¿sí? Esto viene de parte de Dios, esto viene de parte de Jesús. Él ya pagó. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, ¿sí? Nuestra fe no se basa únicamente en algo intangible, se basa en hechos reales, ¿sí? Nuestra fe se basa en la realidad y en la historia, ¿cómo se diría esta palabra? Historicidad, o en la historia de que realmente Jesús nació, murió y resucitó. Esa es una realidad. Cualquier historiador, aún no creyente, va a reconocer eso. Nuestra fe no se basa en algo intangible, se basa en hechos reales. ¿Ok? Entonces levanta ese escudo y pon tus ojos en Jesús. Y luego vamos al 17. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué parte del cuerpo protege el yelmo? La cabeza, otra parte vital del cuerpo. Imagínense un soldado que fuera a la guerra sin su casco o yelmo. Pues presa fácil, ¿no? Una flecha, ¡pum!, de aquí a acá. Una espada, pues vámonos, adiós. No duró mucho en la guerra. Sí. Se refiere a la palabra tomar, es más bien recibe la salvación que viene de parte de Jesús, de parte de Dios a través de Jesús. ¿Ok? Y esta salvación es una salvación completa. Jesús es tu Salvador. Jesús es nuestro Salvador. ¿Ok? Alguien que se sabe seguro, no le importa ir a la guerra. Alguien que se sabe seguro, que está completamente cubierto, va con más confianza a la guerra. Jesús es tu Salvador. Él es el Salvador de tu alma. Él perdonó tus pecados. ¿Ok? Ponte ese yelmo. O sea, no es póntelo, es recíbela. Recibe esa salvación. ¿Sí? Y la parte de la espada del Espíritu, esta palabra en este punto se está refiriendo más a la palabra rema, no como a un total de toda la escritura en físico, por así decirlo, que la misma palabra tiene poder, pero se refiere a algo específico que Dios quiere mencionarte, dirigirte o darte. Como cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿con qué alejó, con qué se defendió Jesús contra las mentiras del enemigo? Con la palabra rema, ¿sí? Jesús recitó la palabra rema al enemigo, ¿sí? Aparte que él se la sabía de memoria, ¿sí? Se está refiriendo específicamente en ese momento,
todo lo que lo estaba atacando el enemigo, Jesús tenía las palabras específicas para cada ataque del enemigo. Pero para eso yo necesito escudriñar las Escrituras. A eso se refiere. No nada más como algo de ataque, sino como algo de defensa. ¿Sí? Escudriña las Escrituras. La última parte nos habla de la oración. Pablo nos exhorta, nos anima a que oremos en todo momento, cuando sea oportuno, cuando sea inoportuno, en todo momento, en toda súplica, dice. ¿Por quién? Aquí nos saca completamente de nosotros. Por todos los santos. Sí, ora por ti, no está mal orar por ti, pero aquí te está diciendo, ora por los demás hermanos y hermanas. Y aquí, hermanos y hermanas, les quiero decir que también hay gente en otros lugares que las pasa duros, muy, muy duro. Acuérdate de orar por ellos también. Acuérdate de orar por tus hermanos aquí en la comunidad Jardín. Acuérdate de orar por tus hermanos del cuerpo de Cristo aquí en Chihuahua. Acuérdate de orar por el cuerpo de Cristo en México. Pero también acuérdate de orar por aquellos que están presos, como Pablo estaba preso en ese momento, por aquellos que están siendo perseguidos o atacados por causa de este evangelio, de esta noticia, buena noticia. A eso se refiere. También es un arma la oración. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, para terminar, Jesús es tu justicia. Jesús es tu Salvador. Jesús es la verdad. Jesús es el príncipe de paz, es tu príncipe de paz. En Jesús es como nosotros podemos hacer frente a todo esto. No hay de otra manera. Y Él nos está equipando con toda la armadura de Dios en una forma metafórica, ¿sí? De cómo vivir nuestro día a día. ¿Ok? Espero que sea de bendición para tu vida. Espero que te haya servido. Espero que te haya ayudado a entender un poquito más de ciertas cosas que a veces se quedan como que, ¿de qué me está hablando? Sí, pero simplemente eso, que sea de bendición y de edificación para tu vida. ¿Sí? Que Dios te bendiga, te guarde y a poner los ojos en Jesús. ¿Sí? Dios los bendiga.